que el miedo tiene que ver más con que yo he sido mi peor enemiga y desde ahí lo he ido viviendo. La verdad que me cuesta mucho hablar del tema porque para mí es algo doloroso. Bueno, pues conocí a esta persona que yo para mí pensaba que era lo mejor que me había pasado en mucho tiempo. Y poco a poco no me fui dando cuenta, pero sí que él se mostraba... Yo me había enamorado y él se mostraba pues más distante. Primero que sí, que él quería estar conmigo, que estaba enamorado, pero a la vez no. Y pues buscaba otras salidas, otras personas para estar con ellas. Cuando yo me quería retirar de la relación y dejarlo todo, pues él volvía a insistir. De tal manera que al final pues conseguimos estar hasta 10 años juntos. Me desestabilizaba de tal manera que quería estar conmigo y a la vez quería estar con más personas. Y yo eso no, para mí, mi forma de relacionarme con las personas no era así. O sea, yo o eres mi amiga, o sea, si tú eres mi amigo puedes estar conmigo como amigo, y si quieres estar en una relación de pareja, estás en una relación de pareja. Cuando empezabas a tener una relación de pareja con esa persona, cortaba radical y te decía que no. Entonces a mí eso me desestabilizaba de tal manera que llegué a perder hasta 15 kilos. Es complicado porque uno siempre el cáncer lo tiene otro. El amigo de, el pariente de. Ahora cuando te dicen a vos que tenés cáncer, yo no pensé en que me iba a morir. Yo pensé en los que iba a dejar solos. Lo digo hoy y todavía se me llenan los ojos de lágrimas. ¿En qué iban a hacer si yo no estuviera? Después uno se da cuenta que la gente vive igual y que ya cáncer no es muerte. Entonces, que uno puede vivir con cáncer y puede curarse del cáncer. Así que bueno, empieza a tomárselo con otra perspectiva. Aprovechar el momento, abrazar todo lo que uno pueda, besar todo lo que uno pueda, disfrutar todo lo que uno pueda con la gente que está cerca, que quiere, fundamentalmente la familia. Uno se pega mucho más a la familia y la familia se pega mucho más a uno también. Es duro, es muy duro, el camino es muy duro, pero se puede hacer, acá estamos y seguimos adelante. Bueno, cambiar de vida, la sensación de estar parado, de no hacer algo de su vida, para ver el mundo y más para descubrir. Tenía una sensación de inseguridad, pero luego con el tiempo, bueno, todo estaba cambiando, poco a poco, pero con miedo de estar en un sitio donde no conoces a nadie, ni el idioma, ni dónde estás, ni qué vas a hacer, ni cómo vas a pasar el día, pero luego, bien. Es que hay una minoridad de gente que te juzga por tu apariencia. Sí, porque como hemos venido los primeros días, no tienes dónde dormir, no tienes dónde eso, no estás afeitado, no estás bien arreglado, pues la gente te juzga sin conocerte. Y bueno, pero una minoría. Luego también hay una mayoría que no, al contrario.
siempre, siempre. Vivimos con el miedo, es el miedo que nos deja avanzar, porque sin miedo no creo que seríamos humanas personas. Está estimado a nivel mundial que hay 2,5 millones de mujeres y niñas víctimas de trata. El Ministerio del Interior también estima que en España hay unas 45.000 mujeres y niñas que son explotadas y son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Es un negocio que mueve 5 millones de euros al día, con lo cual imaginaros lo que esto supone, ¿no? Es un negocio muy lucrativo y está entre los 3 negocios más lucrativos del mundo ilegales, que son el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Con lo que imagináis lo que supone todo esto, ¿no? Madre mía. Las mujeres con las que intervenimos y con las que tenemos relación a lo largo de todos estos años que llevamos con este programa, pues han sufrido de manera continua extrema violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia social. Son mujeres que han estado y que están y continúan siendo sometidas, amenazadas, controladas, forzadas y obligadas a realizar actos que ellas no desean. Y esto a ellas lo que les genera es mucho miedo y mucha desconfianza, ¿no? Muchas de ellas, la mayoría, tienen cargas familiares en sus países de origen, son las sustentadoras, ¿no?, económicamente de sus familias, y esto también a ellas les supone también una gran carga emocional porque se sienten muy responsables y eso también les obliga, en cierta manera, a aguantar las situaciones de prostitución, ¿no? Te subía la autoestima, eras lo mejor de su vida, te quería muchísimo, y tan pronto te empezaba a decir que no podías estar con tus amigas, que para qué ibas a estar con ellas si ya estábamos en una relación estable juntos, y para que él no se fuera con otras personas, pues yo empecé a dejar mis amistades. Empecé a estar más con él, y si no me aislaba, si no me quedaba en casa y no salía. En el trabajo me pasó parecido, pues yo llamaba por trabajo para buscarme más horas, más estabilidad, porque yo tenía un niño pequeño y necesitaba salir adelante, y él me empezó a cortar por ese lado porque no quería que estuviera pendiente de mi trabajo, del trabajo fijo sí, pero de buscarme horas no, porque era relacionarme con encargados hombres. Entonces esa relación también tuve que cortarla. Tuve que quedarme con lo estabilizado, con lo estable, y dejar de buscarme horas, a no ser que tuviera encargada mujer, o yo llegar a mentirle, porque yo ya tenía una relación hasta con los encargados. Yo me relacionaba, yo salía con esas personas, yo tenía estas relaciones sexuales, yo era... Vamos, y cada vez me iba apartando más de la gente. Con mi familia me pasó lo mismo. Mi familia también estaba con ellos, yo pues iba a comer o iba a cenar o esto, y empecé a tener que cortar las relaciones de cuando estaba en grupo, en familia, con mis cuñados, mis hermanas. Ya no podía estar con mis hermanas porque yo también tenía relación con mis cuñados. O sea, yo... y me fui alejando de todo el mundo, de tal manera que me aislé solo con él. El trabajo, él y mi hijo, el trabajo, él y mi hijo, y ya fue, pues nada, que terminamos al final conviviendo juntos. En una convivencia que yo me aislé, me fui a vivir, que él tenía una casa en un pueblo, me compré la mitad de la casa, nos fuimos a vivir juntos y estabilizamos una relación, él, yo y como mucho su familia.
Parece mentira, es incluso alucinante, vamos a decir, sorprendente que no se tomen medidas, ¿no? Llevamos tiempos reclamando un plan nacional de prevención de suicidio porque está demostrado, muy demostrado, la OMS lo dice y lo dice hace muchísimos años, que hay que hacer planes nacionales de prevención si se quiere prevenir. Y los países que está implantado, que son 28 de 160 y pico, bueno, igual un poquito más ahora, bueno, pues esos países han bajado sus cifras de muertes por suicidio, ¿no? Por lo tanto, es una demanda social que cada vez estamos, bueno, sobre todo tiramos los profesionales que se dedican a ello y, por supuesto, las asociaciones de supervivientes, ¿no? De quienes quedamos después de un suicidio. Se ha demostrado, y está muy demostrado, que hablar bien del suicidio salva vidas. Entonces, el problema es precisamente o callar o hablar mal, ¿no? Hablar mal quiere decir hablar del método, de cómo lo hizo, de dónde lo hizo, de ese sensacionalismo, o idealizar a la persona que lo hace en aras es un héroe, fíjate, ha tenido esa valentía, bueno, todas estas ideas que tenemos. Ya desde antes de empezar el cole pues coincidía con los que iban a ser mis compañeros de clase. Entonces ya cuando empecé ya les conocía y en concreto había una niña con la que o bien no me llevaba bien o desde el principio pues siempre tuvimos como muchas riñas, muchos problemas. Ella solía pegarme, insultarme. Entonces ya cuando empezamos el cole, siendo yo bastante tímida, me fui quedando bastante aislada en la clase. Y ella, que era pues todo lo contrario en cuanto a timidez, fue cogiendo poder, digamos. Entonces se fueron extendiendo rumores, insultos, bromas un poco que empezaban ya a ser pesadas y yo poco a poco me fui retirando de los grupos de clase porque cada vez que iba con ellos me sentía bastante aislada, me insultaban, no me sentía cómoda. Entonces me fui aislando y esos insultos que habían empezado como por muy poca cosa se fueron agravando y fueron llegando a agresiones físicas, a encerronas, a persecuciones hasta casa, a no poder ir a extraescolares porque también me perseguían allí y bueno. Pues yo al final lo que sentía era que ellos tenían la razón y que yo tenía la culpa y que, bueno, que tenía que vivir eso. Cada vez que los veo sigo teniendo como esa sensación de malestar, ese miedo. Al final ha pasado mucho tiempo y pues, no puedo decir que siga mal o que no esté yendo a mejor, pero tampoco puedo decir que esté totalmente olvidado, que sea una herida curada, digamos. Entonces, bueno, malestar todavía, quizás un poco de rabia de que tuviera que pasar todo eso, pero luego también la sensación de, bueno, de intentar dejarlo atrás y ir superándolo. Bueno, ¿qué sentí? Pues mucho miedo, esa incertidumbre de que, ¿y ahora para dónde voy a pegar? Te dan 20 días para salir de tu casa, porque si en 20 días no sales de tu casa, pues te van y te hacen un lanzamiento. Bueno, yo llegué allí en la plataforma, pues allí compartí mi caso y mis angustias con diferentes personas que están en mi misma situación y entonces ya te sientes un poco cómoda, confortable. Yo, mira, no soy la única que tengo este problema, no soy la única que me van a desahuciar. Entonces ya te sientes, ya comparte los casos con otras personas y ya sigue su curso. Me di cuenta pues en las actividades cotidianas, cuando pues pequeños actos como coser o cocinar o limpiar, pues de repente había algún pequeño fallo, alguna cosita que algo no iba bien, ¿no?
o repetía algunas cosas, o de repente en un momento dado pues se despistó y se fue para un sitio en vez de para otro. O sea, cosas muy pequeñas que pueden pasar casi imperceptibles, que nadie se daría cuenta, pero que para mí sí que fueron como el detonante, ¿no? El ver que algo pasaba. Pues es difícil porque en mi caso, o en nuestro caso familiar, es demencia, es un tipo de demencia, no es Alzheimer, con lo cual no es algo tan conocido. Entonces es un poco, para mí por ejemplo, me siento un poco como impostora, entre comillas, porque eso es una demencia y además es incipiente, o sea, está empezando en ella, cada vez, bueno, pues progresa un poquito, pero entonces yo ya lo sospechaba, con lo cual para mí también fue un respiro, ¿no? El diagnóstico, porque llevaba años buscando que la diagnosticaran. Y yo creo que para mi familiar no lo entiende, no entiende qué es lo que le pasa. Así que a veces se da cuenta de que ha repetido algo, o de que me ha preguntado lo mismo varias veces, pero no es consciente. Bueno, pues yo creo que poco a poco, quizás la edad, la maduración personal, pues me ha hecho ir quitándome lastres, entre ellos pues los miedos. Pero yo creo que en mi caso, los miedos siempre han tenido que ver con algo más personal. O sea, no tanto miedo a algo que viene de fuera, sino algo que viene más de dentro. Y bueno, pues por eso creo que el miedo tiene que ver más con que yo he sido mi peor enemiga y desde ahí lo he ido viviendo. Creo que también estamos obviando, últimamente creo que ahí sí que me da miedo, el tema de las letras, de lo que decimos, del mensaje que transmitimos en las canciones. Por eso no me gusta mucho a veces el reggaetón, porque creo que transmite unos mensajes que desde mi punto de vista no aportan nada positivo, que tienen que ver muchas veces con la mujer y con cómo somos vistas las mujeres. Entonces creo que los artistas y las personas que nos dedicamos a la música y que escribimos canciones tenemos que intentar hacer llegar un mensaje de fuerza, de que tenemos que seguir luchando porque quedan un montón de cosas que solucionar y por hacer. No sé, algo que a la gente le haga levantarse del sofá y sentir ganas de vivir. Y creo que eso ahora mismo la industria musical en algunos aspectos lo está descuidando. Parte de mi historia como refugiado comenzó luego de que de mi país, a raíz de que mi pareja y yo éramos defensores de derechos humanos y la comunidad LGTBI en una organización con bastante peso en Honduras, comenzaron algunos ataques hacia él. Luego esos ataques me afectaron a mí, como 2 que tuvo, y después de todo eso tuvimos que buscar la manera de que mi pareja saliera del país un tiempo. Él casi ya no venía tampoco a estar con la familia, porque la familia algo notaba, pero no sabía lo que. Eso de separarme ya tanto que ya no iba con ellos notaban algo, pero no sabían exactamente lo que, porque yo no llegué a nunca decir nada. Mi hijo se fue haciendo mayor, llegó el punto de cambiar de primaria a la ESO y ahí ya dejó de estudiar. Empezó a fumar, a escaparse del colegio, a no querer saber nada de las antiguas amistades y empezó a echarse amistades nuevas. De tal manera que él le superó todo eso. Y él quería quitarse a mi hijo de en medio. Y cogió y me puso en contacto con los servicios sociales para ver si yo podíamos internar a mi hijo, quitárnoslo de la relación. En ese medio tiempo, con la relación estaba, entre comillas, bastante estable, tuvimos un hijo en común. Tengo el hijo en común y al niño lo quiere muchísimo, pero
el mío le molestaba. Y entonces, a través de los servicios sociales que empezó a preguntar, me empezaron a preguntar, ¿y cómo que no quiere que esté con tu hijo? ¿Cómo que lo quiere internar? Ahí poquito a poquito me fueron haciendo preguntas y yo ya empecé a contar la historia de todo lo que estaba pasando en mi casa, que hasta ese momento yo nunca había contado nada, de nada, ni una bronca, ni una paliza. Perdonad. Nadie sabía nada de lo que había en mi casa, solo mi hijo y yo. Por eso mi hijo empezó a hacer esa rebeldía, cuando siempre había sido un niño buenísimo. Todo el mundo lo tenía hasta su familia lo quería muchísimo. Para ellos se había adaptado de tal manera que era un sobrino más, un nieto más. No era de una relación de una persona que no conocían, al revés, o sea, era uno más para ellos. Y bueno, tampoco empezaron a entender el que quisiera quitárselo de en medio, porque él a grandes rasgos no decía que se lo quería quitar de en medio, él decía que es que claro, se estaba portando tan mal en casa y esto que no se podía, un niño había que reformarlo, que no se podía portar así. Bueno, yo soy enfermera y en un cribado que nos hicieron en el hospital porque teníamos un brote, di positivo. Posteriormente fue cuando ya empecé con síntomas que se prolongaron durante el tiempo y fueron empeorando. Síntomas como taquicardia, dolor torácico, una serie de síntomas bastante invalidantes y que persisten a lo largo del tiempo. Sobre todo miedo por mi familia. Tengo los padres mayores y el temor de haberles contagiado. Además vivo en un piso compartido con una dueña y claro, también pues, por los compañeros de piso, por esa persona que me alquila la habitación, más que por mí misma, por el resto de personas que tenía alrededor. A día de hoy pues llevo 9 meses de baja. Familiarmente pues es muy duro ver a tus padres cómo sufren a la par que sufres tú. El sentirte incomprendida, la gente sabe o parece que sabe lo que es el COVID, pero no entiende qué es el COVID persistente ni que dure tanto tiempo. Y bueno, laboralmente pues la inestabilidad económica, el futuro incierto, el no saber qué va a ser de ti. Yo tengo 42 años, yo quiero seguir trabajando, no quiero estar de baja, ni quiero depender de nadie ni de medicación. Entonces te afecta mucho socialmente, en las relaciones, en el trabajo, económicamente. Pero el cambio climático, desde luego, es un problema real y que ya condiciona la vida de millones de personas. De hecho, tenemos el dato concreto de refugiados climáticos, es un dato que ofrece ACNUR, y es que cada año 20 millones de personas se ven obligadas a abandonar sus casas para, bueno, pues como consecuencia de eventos climáticos extremos. Y hablamos de lluvias inusualmente fuertes, de sequías prolongadas en el tiempo, desertificación que impide el cultivo, y también hablamos de ciclones y el aumento del nivel del mar, que esto también es un problema que viene a raíz del cambio climático. Y aquí tenemos otro dato, y es que cada año, como consecuencia del aumento del nivel del mar, 80.000 hectáreas de tierra son cubiertas por el mar, y esto igual aquí no es tanto un problema, pero en las islas del Pacífico, por ejemplo, pues sí que está siendo una verdadera catástrofe.
Sí, bueno, al final es un poco todo, al final es que hemos sobrepasado los límites de la Tierra, pues un poco por todos lados, ¿no? O sea, por un lado a nivel de que estamos sobreexplotando los recursos de la Tierra y también a nivel atmosférico estamos emitiendo gases contaminantes por encima de lo que la Tierra puede absorber. Entonces, pues sí, al final es un poco todo, ¿sí? Empecé a formar parte de esos colectivos en los que la verdad se hace una gran labor social respecto a la visibilidad, a la igualdad y a la representación de la diversidad de las mujeres. Lo más importante que yo he hecho hasta ahora es estar en la asociación que estoy en, de Cumas LBT. No haber callado, no haberme quedado callada, ser la voz de las que han tenido que callar. Eso me orgullece mucho de no haber estado callada, de no seguir callada, de seguir siendo la voz de aquellas que no pueden hablar, de ser la voz de muchas víctimas que no pueden denunciar, que no pueden dirigirse y no poder contar ni creer en nadie. Me acuerdo perfectamente, fue un golpe muy duro, no nos lo esperábamos, la verdad, y cuando te lo dicen, pues sientes como un agujero, sientes si estuvieses en una nube, que te vas cayendo hacia un agujero, donde afloran muchos miedos, muchas inquietudes, muchos nervios sobre todo, y eso sobre todo viene a causa del desconocimiento. Pues fíjate, no sé si todavía estoy en lista de espera, porque hace 3 semanas tuvimos la primera reunión con el centro trasplantador aquí en Navarra. En esa reunión pues te hacen unas cuantas pruebas, te miran cómo está tu cuerpo, ¿no?, de cara a un trasplante, te mira el nefrólogo, que es el médico del riñón, te mira el urólogo, que es la persona que te va a trasplantar, y supuestamente tienen que hacer un informe en el que te dicen si eres apto o no eres apto para recibir el trasplante. Claro, han pasado 3 semanas y todavía no sabemos nada. Sí, mucho, mucho. La verdad que suena un poco, es una frase que se ha dicho mucho, ¿no?, muy tópica, que hay que disfrutar de las pequeñas cosas. Y es que es cierto, cuando tienes una enfermedad y ya ves que esa enfermedad está avanzando tanto que necesitas, en este caso, como en mi caso, un trasplante, pues sí que disfrutas de esas pequeñas cosas, esas tonterías, estar jugando con tus hijas un poquito, salir a tomar un vermú, dar un paseo con la familia al monte a coger castañas, pues disfrutas mucho de esos pequeños momentos que quizás antes no le dabas importancia, incluso no los hacías, y ahora los exprimes al máximo. En mi caso particular fue que mi vida corría peligro. Entonces me tocó tomar la decisión, 2 maletas, y donde el pasaje o la tarjeta de crédito me pasara para poder llegar a este país. Realmente vengo con mi libertad coactiva. Entonces eso permite que llegué a España, que es la fecha que volví a nacer, el 7 de febrero del 2019 a las 7 de la mañana volví a nacer aquí en España. Yo me vi en situación de calle, entonces el desamparo, estamos en febrero, casi terminando el invierno, entonces ver el clima que nunca lo había vivido, porque nosotros en Colombia, soy colombiana, no tenemos las estaciones, entonces estar en la calle, ver que corres peligro como mujer, como persona, independiente del sexo, es verte vulnerable, y que el techo sea el cielo, es una situación bastante complicada que ojalá no nos tuviéramos que vivir ninguno, ni hombres ni mujeres, siendo inmigrantes, bueno, ninguna persona realmente. Entonces esa situación de desamparo es bien complicada de la situación, aparte del hambre y de las otras incertidumbres que puedes generar en esos momentos de volver a empezar en un país que no es el tuyo. Llegamos un día a casa de haber
él había decidido dejarle salir. A mí me pareció raro que le dejara salir, pero bueno, llegamos a casa y yo, no sé, intuí algo que no me gustaba. Yo le dije, mira, entramos a casa, tú te vas directo a tu cuarto y a ver, dice, pero que me ha dejado él salir, y yo, no sé, a mí me extraña que te haya dejado salir por ahí. Y a la que entramos en el cuarto nos empieza a pegar a los dos. Hice que mi hijo corriera hasta su habitación para encerrarse. Él fue detrás y empezó a pegarnos a los dos. Yo le pedía que por favor no lo hiciera, que estaba el niño pequeño también. Le dio igual. Y ya cuando vio que... Cuando él se hartó de pegarnos, se fue del cuarto, nos encerramos y estuvimos como 2 o 3 días que solo estaba yo a la espera de que él se fuera de casa para poder salir. Y cuando volvíamos a casa nos volvíamos a encerrar en la misma habitación. Solo salíamos cuando él se iba de la casa. Y mi hijo me dijo, mira mamá, tú sabes lo que estás haciendo, eres mayor de edad, si tú no quieres salir de aquí, no salgas, pero a mí por favor sácame de aquí. Y ya me puse en contacto con mi madre, sin contarle pequeños detalles, a grandes rasgos le dije, mira, mi hijo, por favor, acógemelo durante una temporada aquí y ya veremos a ver cómo hago, porque me quiero separar. Bueno, el tema superar no es una palabra adecuada porque tu ser querido sigue faltando toda la vida, entonces el dolor está ahí, de que no está, etcétera. Otra cosa es que pueda vivir con ello y que además pueda tener una vida de calidad, incluso disfrutar de la vida, ¿no? Eso es algo para mí impensable, imposible de llegar, y por supuesto que eso sí que lo vivo así, ¿no? Entonces, más que superar, la palabra sería integrarlo en tu vida, ¿no? Y poder vivir en paz con lo que ha pasado y con las cosas como se han desarrollado, ¿no? Y conmigo misma, sobre todo conmigo misma, porque no podía vivir conmigo misma, ¿no? Por mi papel en esa muerte, precisamente, yo sentí que había sido la causa de su muerte, o sea, como que lo había matado yo, eso es una realidad, ¿no? Lo más duro es la comunicación con el otro, no con la familia, porque todavía decís cáncer y la gente da un paso atrás. Y aparte porque la gente no quiere problemas, ¿entendés? No quiere que le cuente problemas, y me parece bien, yo no critico a nadie. Entonces creo que lo más duro es eso. Yo pasé toda mi quimioterapia saliendo de casa, yo seguí haciendo mis actividades diarias, las reduje obviamente, pero la gente me miraba como ¿qué estás haciendo? ¿Entendés? Y yo sentía que lo podía hacer. Entonces eso, lo más duro es eso, la relación con el otro, y que te preguntan pero en realidad no quieren saber. Eso fue lo peor. Pero bueno, ya pasó, ya estamos aquí. Hay gente que ha desaparecido. Hay gente que ha desaparecido porque aparte uno no pide nada, porque en realidad nadie puede hacer nada en este caso, ni siquiera la familia, es solamente uno. Pero la gente se asusta, la gente se asusta. Va a venir todo un drama y mejor me separo. También he reconocido gente que no pensé que iba a estar al lado mío y ha estado todo el proceso, también hay que decirlo. Sí, el miedo de fallar a los suyos, de decepcionar, de no poder ser la persona que queremos ser, es lo que nos deja avanzar y hacer cosas. Actualmente me siento bien, cómodo, como me he integrado un poco en la sociedad. Tengo colegas de aquí, estoy haciendo voluntario en algunas ONGs, entonces ahora mismo no tengo mucho miedo porque ya el miedo que tenía antes ahora se ha cambiado en
son problemas normales de la vida, que con el tiempo que todo se soluciona. Se necesita, no en fórmulas, lo que se necesita es voluntad política, voluntad de hacer leyes, de apoyar programas, reparar a estas mujeres, ¿no? Ofrecerles otras alternativas, otras respuestas, ¿no? Sí, estamos solo mi madre y yo, y bueno, siempre ha sido ella la persona a la que podía acudir, que me escuchaba. Cuando en el primer colegio la respuesta siempre era que yo era la rara, ella luchaba y siempre me creía, o por lo menos no me dejaba sola, ¿no? Y cuando yo lo empecé a pasar mal de que había agresiones fuera del cole y dentro del colegio, pues al final ella era la que me protegía. Al final, yo en el cole no me sentía escuchada, al menos en el primero, pero por lo menos cuando llegaba a casa yo tenía ese refugio con mi madre y el poder sentirme comprendida, no sé. Yo diría que al final es un trabajo en equipo de muchas partes, porque sí que es verdad que el centro escolar tiene que escuchar y hacer que los alumnos se sientan protegidos, pero muchas veces el centro escolar no puede hacer milagros, ¿no? También están los propios testigos, que al final testigos podemos ser todos, podemos estar por la calle y ver una situación de esta y ahí ya somos espectadores y podemos intervenir. Pueden ser los testigos de compañeros de clase que muchas veces se quedan callados, y pueden ser también las familias que, pues si saben que su hijo o su hija está haciendo acoso, el intervenir, el pensar, a ver, mi hijo no lo está pasando mal, pero hay otra persona que sí que lo está pasando mal y que puede llegar a estar muy, muy mal por esa situación. Entonces yo creo que al final es un poco colaboración entre todos y el estar sensibilizados y entender que no es un sufrimiento de niños o una tontería. Pues afecta en todo, porque al final, vivamos o no juntos, es compleja la situación. Por las mañanas va a un centro de día, la unidad de memoria, y eso le permite pues, bueno, mantener haciendo ejercicios, hace salidas, mantiene un poco el tono vital, ¿no? Que era una de las cosas que había perdido, la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces pues daba igual levantarse a las 12 que a la hora que fuera. Entonces con eso pues hemos cogido un poco de rutina, levantar a las 8, duchar, desayunar, ir a las 9, bueno, entonces ya coge un poco de rutina. Pero es difícil porque no todos estamos en la misma situación de entendimiento de la enfermedad, ¿no? Entonces, a mí personalmente, quizá porque fui la primera que lo vi, me pesa mucho el que los demás se den cuenta y el reconocerlo, no pasa nada, vamos a explicarlo, y no todo el mundo está en el mismo punto, entonces en el día a día a veces es complicado porque se le pide cosas que es que no puede hacer, porque ya no es quien era, ¿no? Yo creo que mi mayor temor ya lo he pasado y fue cuando me di cuenta de que por arriba ya no tenía nadie que me cuidara, ¿no? O sea, al revés, tenía que cuidar yo. Que quizá todavía lo tengo, ¿eh? Quizá no, seguro, lo tengo. Es difícil de entender, de asimilar, de comprender. Y a veces incluso, esto es muy duro, pero a veces dices, mira, prefiero ya que mi familiar esté mal del todo, porque así pongo solución y pongo una persona en casa o residencia, porque ahora estás en ese impasse en el que no sabes muy bien qué hacer. Entonces me voy intentando haciendo gestiones, pero estoy perdida. Entonces, pues bueno, gracias a Fan, pues me ordenan un poco. Bueno, cuando él oyó la palabra de que yo me quería separar, en ningún momento le dije por qué me separaba, ni nada, o sea, me quería separar. Y eso fue un volcán. El que se fuera mi hijo de casa, bueno, le pareció maravilloso, o sea, me lo quitó en medio.
Y tú, pues ya veremos si te vas o no te vas. Llega el mes de agosto, yo me marcho con mi hijo y mi madre de vacaciones, con mis hijos. Y él me dice de volver, de que volvíamos a intentarlo, de que no nos separáramos. Pero yo ya, con todo lo que le había hablado a los servicios sociales, ya me habían puesto en antecedentes, yo ya sabía lo que estaba pasando en mi casa, se me había abierto la ventana por algún lado y dije que, mira, lo vamos a intentar, pero yo ya no te creo, no creo que vayas a cambiar, no creo que esta relación vaya bien. Y aún así, lo intentamos, volvimos una temporada, pero qué va. Yo le decía, mira, me tienes que respetar, no me puedes gritar, no me puedes chillar y menos desde luego pegar, porque si no yo no voy a estar contigo. Te prometo que no voy a volverte a poner una mano encima y menos chillarte, ni nada de nada. Y como los servicios sociales más o menos me estaban apoyando en todo, mi hijo ya se había quedado fuera de la vivienda, estábamos el pequeño y yo. Y nos fuimos el fin de semana, estuvimos juntos y me empezó a gritar. Le digo, ¿te estás dando cuenta? Me estás gritando. Que no, que no, que no. Digo, me estás gritando y sabes que te he dicho que eso por ella no iba a pasar. Le digo, mira, es mejor que nos separemos y se acabó. Ya volvimos, nos empezamos a hacer los papeles. Él estaba de acuerdo, pero no estaba de acuerdo. O sea, es que era una persona como de altibajos. Hoy te quiero mucho, mañana te odio a muerte. Eres la mierda del mundo. Y cuando se daba cuenta de que me iba a perder, se ponía tan nervioso que tú no te vas, y llegó a sacarme un cuchillo y decirme, o te quedas conmigo o te mato. En cuanto él se tenía que ir a trabajar, en cuanto se fue y las cosas, yo me quedé, llamé a la policía foral de que necesitaba salir de mi vivienda. Y la policía foral me dijo que ellos venían a por mí, si querían en coche patrulla o esto, pero que solo me acogían en la casa de acogida a mi hijo pequeño y a mí. Y le dije que no, que tenía que ir el mayor también, que aunque estaba en casa de la abuela, tenía que ser protegido. Digo, porque si a mí me protegéis y me encerráis en un sitio donde él no va a saber dónde estoy, pero el niño sabe dónde está, va a ir a por él. Y les dije que no. Digo, mira, que sea lo que tenga que ser y si me quiere matar, que me mate. Digo, pero yo, si mi hijo no me va a ningún lado. Pues a ver, mira, yo antes pensaba que no, pensaba que el rock no era machista, pensaba que era un mundo más igualitario quizás, pero me he dado cuenta de que no es así. De hecho, no hay más que ver, ¿no? Mirar alrededor y darte cuenta cuántas mujeres rockeras te suenan. Yo haría esa pregunta, ¿conoces a Jimi Hendrix? Seguro que mucha gente te dice que sí. ¿Conoces a Freddie Mercury? ¿Conoces a David Bowie? ¿Conoces a los Rolling Stones, a los Beatles, a Elvis, a tantos rockeros? Pero hay muchas mujeres que mucha gente no conoce, sí que quizás conocen a Tina Turner o Patti Smith, que a mí me encanta, por ejemplo. Pero ¿a cuántas rockeras más se conocen? No hay tantas. Aquí tenemos, por ejemplo, a la gran Aurora Beltrán, que yo sé de Taures, que yo creo que ha sido una mujer muy valorada, Luz Casal, bueno, sí que ha habido mujeres que han sido muy reconocidas, pero no tantas en comparación con bandas de aquí, ¿no? Del rock, me refiero estatal también, ¿no? Barricada, Marea, Extremoduro, bueno, tantas bandas que yo he escuchado en mi juventud y sin embargo ahora estoy escuchando a mujeres rockeras. Me estoy leyendo libros que hablan precisamente sobre muchísimas mujeres que han contribuido de una forma increíble a la historia del rock and roll, desde la época de los años 50, del soul, del blues, del rhythm and blues, y que no se sabe nada de ellas, bandas, grupos, mujeres solistas. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que no estamos en igualdad de condiciones y que tenemos que seguir luchando por ello. No es algo, yo creo que es algo que he aprendido ya no a controlar, sino es que ahora disfruto. Es que, claro, para mí subirme al escenario es gozar, entonces sí que siempre siento esa tensión, ¿no? Previa, sobre todo porque generalmente como la música de bandada es propia, pues mucha gente no conoce las canciones y tú no sabes cómo va a impactar en el público.
pero para mí estar en el escenario es disfrutar, es vivir algo súper bonito, es ver cómo la gente, pues todas las emociones que les provoca. Entonces, no sé, a mí la música me ayuda muchísimo a, pues no sé, a ser mejor persona. Entonces, pues creo que a los demás también les puede ayudar a eso. Y bueno, pues desde ahí lo vivo desde el goce, desde el disfrute. Bueno, pues yo tengo un hijo de 6 años y ahora está aprendiendo batería, pero ¿por qué él ha querido? Yo no le voy a decir nada. O sea, a mí me da igual. Yo no quiero que mi hijo sea músico, no es algo que me... No tiene que hacer nada para satisfacerme a mí. Yo creo que los hijos son de la vida y mi hijo, pues que sea lo que quiera. O sea, si el día de mañana quiere estudiar música y quiere ser músico, o si quiere seguir tocando la batería porque le apetece y porque simplemente eso lo pasa bien, pues ya está. No tiene que cumplir ninguna expectativa respecto a mí, ni creo que la vida del músico sea a veces lo mejor. O sea, a veces es una putada ser músico. Bueno, pues no sé, le daría el consejo de que disfrute de la aventura, de que, sobre todo eso, que se lo pase bien, que haga muchos colegas, que disfrute de lo que hace y punto. Nada más. Sobre todo la incertidumbre, el no saber cuánto tiempo va a durar, no te dan una fecha, no te dan un tratamiento, no te dan una solución que te permita volver a hacer una vida normal, que es lo que queremos, poder volver a hacer una vida normal, sin dolor, sin fallos de memoria, sin todos esos síntomas incapacitantes que parecen una tontería, pero al fin y al cabo nos limitan de forma bastante grande todo nuestro día a día. En vivir la vida al día a día. Hoy mismo pues no sé mañana cómo me voy a levantar, si voy a ser capaz de andar 100 metros, si voy a poder estar sin dolor, si voy a dormir siquiera, o voy a poder comer sin vomitar. Entonces, pues sobre todo el estar cerca de los tuyos y el vivir la vida como si cada día fuera el último. Mi sobrino le ayudó un poquito a ver que se podía estar más tranquilo, que la gente le apreciaba, que no era todo lo que había vivido. Y se fueron a donde vivía mi sobrino y ahí me llamaron para una cena con ellos y mi amiga que vivía en ese pueblo me llamó y me dijo: oye, mira, que he conseguido un alquiler, que igual te viene bien para poder salir de esa vivienda, hablas con el dueño y a ver si te lo puedes adaptar a tu economía. Y hablé con esa persona y me dijo: mira, voy a hablar, a ver si le aceptan. Y si tú puedes pagarme esto, pues a ver. Mira, a mí se me hacía un mundo hasta que yo pensé que no salía de esa casa. Y ya de repente me llama esta persona y me dice: oye, que sí, que te alquilamos la vivienda. Y esto era finales de septiembre, octubre, y yo poquito a poquito, cada vez que me venía a Pamplona a trabajar, me traía mis cositas al piso, me iba trayendo mis cosas. Y en diciembre ya conseguí estar, lo que yo pensaba, estable en mi vivienda con mis hijos, aunque él seguía todavía ahí buscándome, porque él no quería que yo me fuera, el divorcio no había llegado, y él decía que había que recuperar todo, y yo ya una vez que había salido de allí, y el problema es que me había dado cuenta de todo lo que estaba sucediendo dentro de mi casa, porque cuando estás ahí, estás en un círculo, no sé cómo es decir, no sé si es vicioso o no, pero estás ahí en un círculo que te habías alejado de tus amistades, de tu familia, de todo el mundo, no sabes cómo explicarle a la gente lo que te estaba pasando, cuando era algo que tú habías decidido estar con esa persona, que te habías alejado de todo el mundo para estar con él. ¿Cómo le dices a la gente que incluso cuando yo empecé a contar mi historia, nadie me creía de lo que había pasado en mi casa? Me decían: no, porque tú cuando te ves en la calle con él, vamos, se os ve la pareja más feliz del mundo. Digo, ya, es que todo es de puertas para adentro.
Digo, él cuando sale de casa finge que, vamos, no sé si finge o de verdad me quiere, pero él, cara a la calle, no muestra el comportamiento que tiene hacia mí. Eso de quererte y maltratarte a la vez, y de pensar que no eres... No sé, me costó mucho estar estable en mi casa, él no me dejaba en paz, pero ya una vez que decidí poner una denuncia, me costó 2 años poner la denuncia, una vez que estaba fuera de mi vivienda, 2 años, porque yo le tenía pánico a esa persona, y ahí fue cuando él empezó a cortarse un poquito, cuando yo conseguí poner una denuncia. Pero habían pasado 2 años del miedo que le tenía, porque estaba convencida de que iba a venir a por mi hijo y a por mí. Los tenía amenazados, de hecho nos tenía amenazados, sobre todo a mi hijo. Decía que si se lo encontraba por la calle lo iba a matar, porque estaba convencido de que yo había terminado separándome por culpa de mi hijo. Él nunca dio a entender de que me separaba por lo que me estaba haciendo. Incluso yo no llegué a decírselo, yo no le dije que me separaba por los motivos esos, porque si yo le llego a decir que me separo porque me estás maltratando, no salgo de la vivienda. Creo que el momento más duro para mí fue cuando me di cuenta de que estaba pasando el duelo migratorio. Cuando hay un momento de que estás aquí forzosamente, porque en realidad si volves teme tu vida y es como que o volves y te matan o te quedas aquí y comienzas de nuevo. Por ejemplo, mi movimiento Fridays for Future siempre apela a los gobiernos. ¿Por qué? Porque desde la política se puede regular la vida tanto de las empresas como de los ciudadanos, y sobre todo porque los gobiernos son los que mejor asesorados están, los que más información tienen sobre el tema junto con la comunidad científica. O sea, el problema es que son cobardes, o sea, ese es el verdadero problema, que no se atreven a asumir los costes a corto plazo que supone actuar para frenar la crisis climática. Entonces, pedir algo, valentía, valentía. Pues fíjate un poco, yo llevo ya 20 años con esta enfermedad y la verdad que le he llevado siempre súper bien. He salido con los amigos, he salido de bares con los amigos a disfrutar, he jugado a fútbol, he hecho mucho deporte. Quizás ahora en estos momentos es donde peor me encuentro a nivel físico, porque al final es una enfermedad que te vas perdiendo mucha fuerza, entonces estoy muy limitado también nutricionalmente y luego emocionalmente. Emocionalmente es una cosa que te va pesando. Bueno, pues al final soy una persona muy optimista, la vida sigue igual, seguiré haciendo deporte sin tantas limitaciones como ahora, porque ahora por culpa del cansancio, pues en vez de 10 kilómetros o 20 me hago 5 o 4, pues tiraré a hacer más kilómetros, en vez de alimentarme pues con 4 cosicas me hincharé a comer fruta y verdura, que estoy deseando, que llegue el próximo verano para comer todo tipo de fruta, y emocionalmente pues sé que voy a dar un paso adelante. También voy a estar mejor anímicamente, voy a hacer una vida, pues, entre comillas, normal, ¿no? Una vida donde pueda salir con la familia y con los amigos a disfrutar, sin tener ese tema, esos miedos. Como mujer tenemos siempre un miedo inherente, ¿no? a las mujeres, sobre todo lo que es en los espacios exteriores, que durante siglos el patriarcado no nos ha dejado conquistar, que siempre las mujeres hemos estado de puertas para adentro. Entonces, ese miedo como mujer sí lo he sentido. Y luego, además, pues añadido una opresión a la identidad sexual, en este caso como mujer lesbiana, pues es un miedo o una sensación, ¿no? Pues aumentada en otro nivel. Pues mira, yo particularmente, yo no he sentido miedo en ningún momento, porque
no sé si lo ha habido en mi entorno cercano, pero yo no lo he sentido, ¿no? Sé que el miedo existe, está ahí, porque hay muchas personas que vienen con miedo, vienen con esa persecución, ¿no? de otras personas que no tienen respeto a estas otras que necesitan también expresarse libremente, ¿no? Y es una pena, ¿no? Tener que vivir con ese miedo a que no sé si salir a la calle, o no sé si ir al trabajo, o qué hago, ¿no? O me quedo en el armario y no salgo porque qué dirán, qué me van a decir mi familia. Ese tipo de cosas existe y es una pena encontrarte con una persona que tenga miedo. Personal, en mi familia lo han tomado como normal. O sea, desde muy pequeña he dicho quién soy, qué quiero ser y qué orientación tenía, que tengo todavía, perdón. Por parte de mi resguardo, por pertenecer a un resguardo indígena, lo tomaron bastante difícil, no solo para mí, sino también para mis compañeros y compañeras, porque para ellos ser lesbiana es ser transformada, y ser transformada es ser un delito. Eso es un delito mortal. O sea, identificarse, no poder andar, digamos, con una pulsera que identifique que eres lesbiana, con un logo o con una bandera, no poder ser libre. Y persecución la he tenido. Estuve con escoltas, carro blindado, persecución de una ciudad a otra, hasta que ya lo último que me tocó hacer, salir del país, porque no, o sea, era eso o salvar mi vida y la de mis hijos, porque tengo 3 hijos. Totalmente, porque en mi condición yo soy el punto aparte de la regla y la excepción. Tengo educación, tengo una formación en banca y marketing. Entonces, en el momento de que tú accedes a un trabajo, te tienen ya limitado que vas a limpiar, que está muy bien, que es totalmente el trabajo, no demigra, pero si tienes ciertas cualidades y ciertas destrezas que has desarrollado durante tu vida, entonces no las puedes cambiar, adicional que yo tengo alergia. Entonces, cuando tú llegas a las asociaciones y llegas con un perfil medianamente, porque yo es alto, entonces ya te sientes denigrado o racista, porque el racismo no solo es el color, sino tus ideologías. Y yo tengo unas ideologías muy claras, porque pues digamos que mi educación me lo ha permitido. Entonces ya empiezas a chocar con la sociedad, entonces ya te empiezan a rechazar y a sentir ese racismo que estamos hablando, ¿no? De que eres excluido porque no eres parte del común, ¿no? Tú eres el punto aparte. Bueno, yo soy de la teoría que el miedo nunca resolvió nada, por eso estoy aquí, porque sí, siento miedo de despertar y que el tiempo pase y no me desarrollo profesionalmente, tengo miedo de que estoy de visita en un país y me voy a quedar el resto de mi vida acá, entonces el miedo a lo desconocido lo siento día a día, porque no sé qué es lo que me espera. Bueno, digamos que si hablamos de lo que yo era, que era una persona que trabajaba en la banca, trabajé 25 años en una banca que simplemente vivía el dinero. Y ahorita que soy la otra parte de la película, pues cambia muchísimo, porque me doy cuenta que mis clientes eran seres humanos. Entonces empecé a ser un poco más humanizada, ver que realmente las circunstancias, sin llegar a pobrecitar a la gente, porque ese es otro problema que tenemos, ¿no? Que pobrecita. No. Es empezar que realmente detrás de ti hay un ser humano que tiene cualidades, destrezas, defectos, etc., etc., etc. Creo que lo positivo de toda esta experiencia es que me volví humana. Quería muchísimo, te daba a entender que te quería muchísimo, te lo demostraba diariamente en el trato de ahora te regalo. Era muy detallista, te regalaba cosas, te llevaba de viaje, de repente te ha preparado un viaje a París, de repente, no sé, te mostraba, pero a la vez, cuando él se enfadaba, no sé lo que le pasaba, él de repente se enfadaba y te empezaba a decir que eras una mierda, que no valías para nada, que ves como nadie te quiere, al final estás conmigo y tu familia no se preocupa de ti, mira tus amigas tanto que te querían, al final no te llaman.
cuando era yo la que me había, bueno, era yo la que me había aislado por no perder el estar con él. Por estar con él, yo me había ido aislando de lo que yo más quería, de mis amigas y mi familia, solo por estar con él. Entonces, claro, yo decía, ¿cómo voy a volver? Si he sido yo la que toma la decisión de estar ahí. Para mí era muy duro que no sabía cómo salir de ahí. Me había hecho como una hormiguita pequeña al lado de él y como que no tenía esperanzas de ir a ningún lado. Pensaba que era estar con él o no estar. A mi familia prácticamente la he perdido. No me creyeron, mis amigas sí, y bueno, pues me he unido mucho al grupo de Lunes Lilas, me han reforzado muchísimo la autoestima, y a día de hoy, pues bueno, intento unirme más a todos los proyectos que hay, en todos los sitios. O sea, con tal de salir de mi casa y no comerme la cabeza, psicológicamente, creo que nunca lo voy a superar. Siempre estar ahí. Es algo que sí, que tiras el día a día, que avanzas, que por tus hijos, pero eso siempre se queda. Los daños, los golpes, se superan. Lo psicológico no. Decirle que no está solo para abordar esto, ni para si quiere, ¿no? Que ahí estamos para apoyarles. También le diría que es una muerte traumática. Quiero decir que va a ser un duelo con unas características diferentes a otros duelos y que va a vivir probablemente, como decía antes, ¿no? unas emociones y unos procesos psicológicos muy duros y que asustan y además porque nunca los has vivido, ni aun con otros duelos, porque es que este duelo del suicidio es muy diferente, ¿no? Sobre todo el entendimiento, la empatía hacia quienes lo viven, a que luego siempre hay un proceso de ir sanando esas heridas y que hay que respetarlo. Y bueno, el que todos podemos poner un poquito de nuestra mano para ayudar a alguien. Todos tenemos ese poder, digamos, de ser el refugio de alguien. Entonces, el tender la mano amiga. Le diría que valore, lo primero que yo le diría, tengo una amiga que está en esto otra vez, porque ya es la segunda vez que pasó. Querete mucho, primero vos, pensá en positivo. Querete mucho, primero vos, pensá en positivo. Eso es fundamental. Siempre les decimos que sean fuertes, que busquen red, que se involucren en la sociedad, que todo va a pasar, que va a llegar algún momento donde todo esté estable y que fuerza, que no vuelvan hacia atrás, porque sería un retroceso para ellos. Pues yo lo que le diría es que pida ayuda en cuanto pueda. Yo creo que confíen, que pidan ayuda, que no tengan miedo, sobre todo eso, ¿no? Sí, hay que ser fuerte, hay que tener confianza, hay que prepararse a decepciones, porque son las decepciones que nos dejan avanzar. Pero lo principal, hay que ser fuerte y hay que saber, el por qué has venido. Siempre recuerda por qué has venido, por qué has dejado tu país, por qué has dejado tu familia, tus queridos. Hay que preguntarse siempre esa pregunta, el por qué, para poder avanzar, para poder tener objetivos. Que busque ayuda en las plataformas, que se informe, que hay diferentes plataformas por todo el país, asociaciones, personas solidarias que están dispuestas a ayudarte, que no te quedes en casa solo, porque solo pues te comes el tarro ahí, ¿yo qué voy a hacer? Entonces llegas a una plataforma, te haces parte activa. En las plataformas son personas empáticas que te acompañan a los juzgados, plantan cara a los funcionarios, te hacen escritos y todo si es necesario para presentar en los bancos. ¿Qué más? Te acompañan, te asesoran, mandan correos, en fin, te sientes muy acompañada. Son personas que lo hacen sin ánimo de lucro, están dispuestos a colaborarle a la ciudadanía. Pues fíjate, incluso antes de que le diagnostiquen, si ya hay una sospecha, que vaya FAN.
O sea, porque yo antes de tener el diagnóstico fui a FAN y me tranquilizó mucho, hice un pequeño curso, conocí a otras personas que estaban pasando por lo mismo, te lo explican de una manera que lo puedas entender, porque o sea, no nacemos aprendidos y menos con una enfermedad que te sobreviene, ¿no? Entonces yo les diría que fueran a FAN y quizás sobre todo para la gente más mayor que no sientan vergüenza, porque no es responsabilidad de nadie que una persona tenga Alzheimer o demencia. Pues en primer lugar que esté tranquila, que procure no buscar en internet, que busque asociaciones de enfermos y a raíz de ahí se va a sentir acompañada, arropada y ahí va a tener una información real y veraz y le podremos ayudar. Y sobre todo que consulte con su médico de atención primaria y poco a poco ir recabando información. Que no se asuste, no se precipite y que haga las cosas bien. ¿Qué le diría? Pues sobre todo que disfrute la vida, que no hay que obsesionarse mucho con el tema del trasplante. Sabemos que tarde o temprano llegará. Aquí en Navarra, la verdad que somos afortunados porque hay menos lista de espera que en otras comunidades, pero siempre el trasplante va a llegar. Tenemos la suerte de que tenemos una máquina que es la diálisis, la que nos va a limpiar la sangre, que nos puede hacer esa función que no hace el riñón, por lo tanto no estamos abocados a la muerte, sino que estamos abocados a vivir, que hay que disfrutar, hay que vivir cada momento, de disfrutarlo y hacer una vida totalmente normal, siempre y cuando haciendo caso, por supuesto, a los nefrólogos, ¿no? a los médicos, y que la vida son 2 días y hay que vivirla. Si tú llega un momento en el que necesitas expresar tu identidad sexual porque tienes que vivir conforme a ti misma, tienes que vivir como sientes, si tienes algún problema en la familia, si tienes algún problema en tu entorno, hay asociaciones y entidades públicas LGTBI que pueden ayudarte porque son entidades que están para crear redes, para apoyo psicosocial y necesarias para la defensa de nuestros derechos. Entonces yo creo que echar para adelante, vivir conforme a tu identidad sexual, ser libre, poderte expresar y poder vivir conforme a lo que tú sientes es muy importante. Y que la visibilidad como mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales es la medicina contra el miedo. Sobre todo le diría que primero tiene que estar segura de ella misma, ¿no? Cuando una persona está segura de quién es, de lo que es y de lo que hace, no tiene por qué tener ningún miedo a nada, ¿no? Bueno, de primeras que no venimos haciendo más, no somos más, no somos menos, ir a las fuentes primarias, o sea, no porque mi vecino, no, chico, léete las leyes de aquí, homologa todos los estudios, el carnet, todo lo que puedas homologar, y siempre ir a las fuentes, siempre ir a las fuentes, no asumir, el peor error, eso lo aprendí en la universidad, 5 años de ingeniería, no asuma, vea a la fuente, y no seas consumidores de la mala información, porque lo único que haces es enredarte más los procesos, frustrarte, porque nosotros desarrollamos un nivel de frustración que siempre nos dicen que no, entonces, y lee. ¿Que hay que hacer el paso 1? Ya, es el paso 1, paso 2, paso 3. Es lo que yo le diría a todo el mundo. Sigue los pasos para poder ser exitoso y verás que te vas a frustrar menos. E intentar buscar un servicio social, una amiga, no sé, alguna asociación, algo que sepas que está ahí. Al 016, que a día de hoy no se ve en las llamadas de teléfono, todos esos recursos que puedes, no sé, busca, no te quedes aislada como muchas nos habíamos quedado, que salga y que busque algo. Que la justicia se prepare en la justicia, tanto policía como abogados, que todo el mundo esté preparado hacia una violencia de género, que a día de hoy, por mucho que se hable en las noticias, no lo está. Mi caso no lo estuvo. La policía foral pasó totalmente. Perdieron todo lo que yo le llevé, que en la primera denuncia, que al final me eché para atrás y no terminé o sea, yo una vez que había declarado todo dije que no firmaba, que no le denunciaba, porque me metieron el miedo en el cuerpo, porque me dijeron como que él iba a venir, como que vendría por mí,
dije, joder, si una vez que pongo la denuncia yo no voy a tener una seguridad de salir de aquí, yo no pongo la denuncia. Y me fui. Se descargaron todo el contenido de mi móvil, las llamadas, los mensajes, todo lo que yo tenía que me podían ayudar para una denuncia, se lo quedaron. Cuando a los meses conseguí poner la denuncia, que había tardado muchísimo en poner una denuncia, claro, porque es que le tienes miedo. Tú no puedes poner una denuncia de un día para otro si tú no estás preparada mental o psicológicamente o lo que sea, y ellos tienen que tener a alguien ahí para que te ayude, que no lo hay. Un abogado de oficio tiene que estar preparado para asistir a una persona así. No te pueden poner un abogado de oficio sin más, porque la ley le ha puesto ahí de abogado de oficio. Tiene que estar preparado para llevar a una persona así. Y no solo que vaya con que le ha dado una paliza en ese momento. También tiene que estar preparado para una persona que ha sufrido psicológicamente tantos años. Porque no te creen. Llegas a un juicio, el juicio es nulo. El juicio no se presenta nada de lo que yo había presentado. Yo había estado asistida durante esos 2 años psicológicamente. No se presentó. La chica del servicio social que me ayudó a salir de mi casa se había ido a otro servicio social y no estaba ahí, pero sí solicitaron los servicios, o sea, que al juicio fueran ellas. Claro, llegaron allá, no me conocían, las que vinieron no me conocían, y la que me conocía no sabía nada de lo que me había estado asistiendo esa persona. ¿Qué pasó? Que llegó en el momento del juicio nulo por falta de pruebas. Yo me quedé vendida. O sea, no puede ser que después de todo lo que nos ha hecho esta persona a mi hijo y a mí, se vaya tan libremente. Pues se fue. Recurrí. Y ahora, a día de hoy, después de, esto me parece que fue en el 2016, a día de hoy, me están cobrando las costas a mí de su abogado por haber recurrido. O sea, seguimos teniendo una violencia, no sé cómo se dice, desde los juzgados. O sea, no sé, no está preparado para asistir a una persona de violencia de género. Pues sería no normalizar la prostitución, o sea, romper los estereotipos, desmontar los mitos que la gente tiene sobre las mujeres que se prostituyen o que las prostituyen, ¿no? Es que no lo normalicemos, que no es un trabajo, que las mujeres no lo hacen de manera voluntaria, se ven abocadas, muchas se ven abocadas, se ven forzadas, entonces que no normalicemos, que no pensemos que es un servicio, que no pensemos como ha existido siempre, siempre existirá, no, o sea, es una esclavitud, entonces... Deseo que todo ese prejuzgamiento, racismo, que desaparece y nada más. Y la gente que tiene esa enfermedad tiene que vete a cambiar de país o vete a ver el mundo para entendernos más. Porque así estás parado en tu casa, una casa en el pueblo, 2 coches, nunca vas a sentir para qué hemos venido aquí o para qué un inmigrante es un inmigrante. Entonces hay que probar. Entonces lo que deseo es que desaparezca que como han conseguido una vacuna para el COVID, que consiguen alguna vacuna para el racismo, para eso. Ojalá. Hombre, el primer deseo es que se haga un plan nacional de prevención de suicidio. Y luego la otra parte, la de la sociedad, que entienda que una persona que se muere por suicidio no es una decisión libre, no es valiente, no es cobarde, no es un egoísta, no deja de pensar en los demás. Y ponemos el símil, ¿no? Una persona que se suicida es una persona que no ha visto otra salida más que morir, porque le duele tanto sufrir, no entendemos ese tipo de sufrimiento, esa intensidad no la entendemos y sin embargo la juzgamos, ¿no? Entonces, de libertad, nada de libertad porque no ha habido otra opción, no ha visto ni ha podido acceder a otra opción y nuestro papel como sociedad es abrirle otras puertas, decirle y señalarle otras puertas y aprender a acompañar a las personas que están sufriendo. Bueno, ahora que está lo de la ley de la vivienda, que está otra vez en auge, pues entonces
que se atengan a los principios que rige la Constitución sobre el artículo 47 de la vivienda digna y que hagan una ley que nos proteja a nosotros, a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos de escasos recursos, a los que tenemos este problema, y que no se ciñen tanto a proteger a la parte económica. Hombre, lo ideal sería poder tener un tratamiento. Lo segundo, si no se puede tener un tratamiento, tener un diagnóstico precoz, que es lo que más lo más duro, ¿no? Y lo más difícil, porque bueno, a veces pasas por 1000 médicos, por 1000 situaciones y no encuentras, ¿no?, el diagnóstico. Y luego más conciencia social, ¿no? Que si ves a una persona mayor o no tan mayor, porque ya empieza a haber gente más joven con este tipo de demencias, si la ves perdida, si de repente va a pagar y no tiene la cartera, que no pensemos que lo está haciendo mal, o que es que igual hay que ayudarle, ¿no? Y hay que guiarle, a acompañarle a casa, o hay que pues pagarle el autobús de la Villa Besa porque ha salido sin autobús, o sea, sin la tarjeta, o llamar a un familiar porque se ha perdido, ese tipo de cosas, ¿no? Crear ciudades amigables con cualquier persona, y con cualquier persona también es con cualquier persona con demencia. Bueno, a mí me hubiera gustado que nada de esto hubiera pasado, que el ser humano nunca hubiera superado los límites del planeta, ¿no? Y que siempre hubiéramos entendido el desarrollo económico desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero es verdad que ya no se puede volver al pasado, ¿no? Y que soy joven y los jóvenes tenemos que mirar siempre al futuro, entonces si tuviera que pedir un deseo factible y realizable, pues sería simplemente que los políticos y más concretamente los gobernantes cumplieran su palabra. Pues mi deseo sería que llegase por fin ese riñón artificial o para otras personas otro órgano artificial en el que se sustituiría esa diálisis tan agresiva para los pacientes renales y que no hubiera tampoco una lista de espera para trasplante, que sería todo mucho más fácil y más llevadero.